los últimos y los primeros. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Mateo capítulo 20, versículos del 14 al 16. No hay injusticia en el reino de Dios. El Señor Jesús comparó el reino de los cielos a un hombre que salió de madrugada y combinó con los trabajadores de su viña un valor por el trabajo. Horas más tarde, encontró a otros en la plaza y los llamó también para trabajar. Unas horas más tarde, llamó a otros. Casi en el final del día, contrató a un grupo más. En el momento que recibieron el salario, comenzó por los últimos. Todos recibieron lo mismo. Los que estaban allí hace más tiempo se quejaron, creyeron que merecían más. Recibieron el tirón de orejas descrito en los versículos de hoy. Los despreciados eran humildes, sabían que estaban allí sin merecerlo. Por otra parte, los que estaban trabajando desde la madrugada creyeron que merecían algo y su arrogancia los dejó por último. Hay quien cree que el mucho tiempo de iglesia lo hizo merecedor. Otros piensan que por haber llegado hace poco tiempo, no merecen nada. Pero el reino de Dios no es dado por merecimiento. El reino es de Dios, no nuestro, y solo es conquistado por la fe. Debemos dar lo mejor de nosotros y no contar con el tiempo de iglesia o con nuestros conocimientos bíblicos. Mantener la fe viva, la obediencia. Todos los que se dispusieron y obedecieron fueron recompensados. Los que creían que merecían más terminaron recibiendo por último. Por otra parte, los que entendieron que estaban allí porque su Señor era bueno y no porque merecían, fueron honrados y recibieron primero. Quien tiene oídos para oír, oiga. Es por la fe, no por méritos. Fragmento del libro El pan nuestro para 365 días del obispo Edir Macedo.